Buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy la clase correspondiente al día jueves, que la vamos a tratar de desarrollar de esta manera. Ustedes tienen los powers subidos en el aula virtual. El power que estamos por desarrollar se corresponde con la unidad 1, los últimos puntos de la unidad 1. Y cualquier consulta o duda que tengan sobre estos temas, ustedes tienen en el aula virtual un foro específicamente creado para dudas y consultas. Así que cualquier cosa, vamos a encontrarnos en ese espacio, que está bueno que utilicen eso y no la mensajería interna, porque entonces todos los alumnos pueden ver cuáles son las respuestas que se van dando a los temas que ustedes preguntan. Habíamos visto en la clase pasada que el derecho positivo es el derecho vigente en un espacio y en un tiempo determinado. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿cuál es el derecho que rige en nuestro país? El derecho positivo que rige en nuestro país. ¿De dónde surge? Para comprender ello, vamos a recurrir al artículo 1 del Código Civil y Comercial, que establece que son fuentes del derecho positivo las leyes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y también los usos y prácticas sociales. La fuente nuestra más importante, la fuente de donde se origina nuestro derecho obligatorio más importante, es la ley. La ley es una norma de carácter obligatorio, ¿sí? Es una norma escrita en nuestro país. Hay países que tienen otro tipo de normas, las nuestras son escritas, obligatorias, y que son establecidas o ordenadas por organismos competentes. ¿Quiénes son los organismos competentes? Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial en nuestro país. Son los tres órganos de poder que representan al Estado. Los tres órganos son competentes para dictar normas y dictan diferentes tipos de normas. El poder legislativo es el poder que tiene como atribución específica el dictado de leyes. Entonces, todas las leyes emanadas, surgidas, sancionadas por el poder legislativo son denominadas leyes en sentido formal o leyes propiamente dichas. ¿Cómo las pueden identificar? Ustedes van a ver que esas normas tienen el título de ley y tienen un número, como por ejemplo la Ley de Higiene y Seguridad, la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, hay otras normas que son dictadas por el Poder Ejecutivo, que se conocen con el nombre de reglamentos, resoluciones, decretos, que se denominan normas en sentido material. ¿Por qué? Porque son normas, son de carácter obligatorio, pero no están dictadas por el Poder Legislativo, sino por cualquier otro de los otros dos poderes. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el Reglamento de Higiene y Seguridad, el reglamento de la EA, que es un reglamento que ustedes utilizan para las instalaciones eléctricas. Ahí tienen un ejemplo de reglamento. Diferente es el ejemplo de la ley, que es la Ley de Higiene y Seguridad. Entonces, en nuestro derecho positivo va a ser fuente del derecho tanto la ley en sentido material o en sentido formal. Esto es importante porque nos permite sabernos a nosotros no solamente qué derechos tenemos, que es lo primero que averiguamos qué derechos tenemos, sino también qué obligaciones, porque la ley establece un sentido de conducta. La ley nos marca qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Es así, por esta razón, que las leyes tienen el carácter de obligatoriedad. Las leyes son obligatorias para todas las personas que habitan el territorio argentino, sean ciudadanos, sean extranjeros, no hay distinción, sean residentes, domiciliados o simplemente transeúntes. Es decir, una persona que está vacacionando en la Argentina transitoriamente igual tiene que respetar las leyes argentinas. La ley debe interpretarse teniendo en cuenta sus palabras y también el espíritu que se tuvo al querer realizar la ley, cuál era el fin que tuvo el legislador o que tuvo el que creó la norma para sancionar esa ley. Siempre que nace una ley es porque hay una necesidad social previa que requiere del nacimiento de esa norma. Entonces, cuando se va a interpretar la ley, en el caso de que haya un conflicto, el juez, que es el interpretador de la ley por excelencia,
debe tener en cuenta realmente cuáles fueron las motivaciones y los fines que se tuvieron al crear esa ley. En cuanto a la vigencia, las leyes tienen vigencia desde su publicación en el boletín oficial y hay dos situaciones que se pueden dar. La primera situación es la vigencia desde que la propia ley lo determina. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial nuevo, cuando se sancionó, específicamente decía que se iba a empezar a aplicar a partir del 1 de agosto del 2015. Hay leyes que no establecen el tiempo, entonces se publican en el boletín oficial, se cuentan 8 días y a partir del 9º día son obligatorias para todos los habitantes. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a determinar al tiempo de que se realice cualquier actividad cuál es la ley que se aplica en ese momento. Las leyes argentinas tienen la característica de ser irretroactivas. ¿Qué significa esto? Que no se aplican a situaciones pasadas, sino que se aplican para situaciones que ocurren, como decíamos anteriormente, desde su publicación, desde el 8º día después de su publicación en el boletín oficial o desde el día que ella determine. El principio de irretroactividad tiene excepciones. ¿Cuándo se puede aplicar una ley retroactivamente, es decir, hacia atrás? Retro, acuérdense que significa pasado. ¿Cuándo puedo aplicar una ley a situaciones pasadas? Cuando la propia ley así lo determina y siempre y cuando no afecte derechos que tienen la protección constitucional. Es muy común cuando, por ejemplo, en los acuerdos que se hacen sobre aumentos de salario, que se determine que se va a aplicar ese aumento retroactivamente hacia determinada fecha. Eso suele suceder, como no afecta a derechos, al contrario, otorga derechos, entonces se puede hacer. Hasta acá, la ley como fuente del derecho positivo más importante. Ahora vamos a ver la Constitución Nacional, que es una ley en sentido material, porque es una constitución que no la dicta, es una norma, que no la dicta el Poder Legislativo, sino que es una norma que es dictada por un organismo especial, distinto a los poderes del Estado, se llama Convención Constituyente, que se elige en otras condiciones. Los convencionales constituyentes también son elegidos por el pueblo, pero es un órgano distinto totalmente a lo que es el órgano legislativo que dicta leyes comunes. Como la Constitución Nacional no es dictada por el Poder Legislativo, es una ley en sentido material. Ahora bien, la Constitución Nacional tiene la característica de ser la ley más importante porque es nuestra ley suprema y fundamental. ¿Qué significa suprema? No hay otra ley por encima de ella. ¿Y qué significa fundamental? Es el fundamento, el basamento de todo el orden jurídico del Estado. Ninguna ley que se cree, ningún decreto, ninguna norma, resolución puede ser contraria a la Constitución Nacional. La Constitución básicamente cuenta de un preámbulo, que es la introducción a la Constitución, es el gran interpretador de las normas de la Constitución. El preámbulo nos manifiesta qué fines tuvieron los convencionales constituyentes al crear la Constitución. Por eso, cuando ustedes toman un preámbulo, van a ver que en el preámbulo dice cuál fue el objeto de creación, para qué se creó. Entonces, nos vamos a encontrar que los fines son afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Esos son los fines que se tienen en cuenta para crear la Constitución. Y después consta de dos partes, una parte dogmática, donde están las declaraciones, derechos y garantías relativos al Estado y a los ciudadanos, y otra parte que es orgánica, donde se determinan cuáles son los poderes del Estado, los órganos que van a ejercer el poder del Estado. En esta filmina que sigue ustedes pueden ver claramente cómo es la estructura de nuestra Constitución. Cualquier duda la consultan en el foro de dudas y consultas. ¿Cuál es el sistema de gobierno de nuestro país? El sistema de gobierno está establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional. El mismo establece que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. ¿Qué significa?
El sistema nuestro es representativo porque nosotros, como pueblo, no gobernamos ni hacemos leyes por nosotros mismos, sino que elegimos a nuestros representantes para que estos representantes, elegidos a través del voto, nos representen en el dictado de leyes, en el ejercicio de representación ante otros estados. Entonces, para hacerlo más claro, en el sistema representativo se da esta situación. Elegimos legisladores para que dicten leyes, elegimos un presidente para que gobierne, para que administre el país y nos represente en el exterior. Elegimos un gobernador para que administre y gobierne la provincia y nos represente ante la nación en su relación con las otras provincias y el gobierno nacional. También nuestro sistema es republicano. ¿Por qué? No hay una definición de república, viene, como toda la mayoría de nuestras palabras en derecho, viene desde del derecho romano. Res pública significa la cosa pública. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo un país es republicano? Cuando en ese país se dan determinadas características. Soberanía popular significa que el poder reside en el pueblo y se relaciona con el concepto anterior de sistema representativo. El poder reside en el pueblo, pero es otorgado por el pueblo a sus representantes. División de funciones, control entre los diferentes poderes para que ningún poder tenga un comportamiento que pueda dañar los intereses de la nación, responsabilidad de los funcionarios que ejercen el poder del Estado, periodicidad de los mandatos. Ustedes pueden observar que cuando se eligen representantes, se elige presidente para una duración de mandato de 4 años, legisladores por 2 años, como ejemplos. La elección de los representantes a través del sufragio. Esas son características que hacen a un sistema republicano. Y por último, nuestro sistema también es federal. Esto significa que en nuestro país conviven 2 órdenes de poder. Un orden nacional, federal, soberano, sobre el que no existe otro poder, y un orden provincial o local con provincias autónomas que eligen sus propios representantes, dictan sus propias leyes, dictan su propia constitución, pero nada de lo que las provincias hacen puede contradecir a la Constitución Nacional, y esto lo pueden buscar en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece esa diferencia entre lo que es el gobierno nacional y el gobierno de provincia. Recordemos que habíamos dicho que la Constitución Nacional constaba del preámbulo de 2 partes, una era la parte dogmática y la otra la parte orgánica. Vamos a ver la parte dogmática, que habla de las declaraciones, derechos y garantías. Los derechos son facultades que tenemos los ciudadanos y que están reconocidos por la Constitución y que nos ponen en situación de resguardo en relación al poder que tiene el Estado y en relación también a otros conciudadanos. Vamos a encontrar diferentes derechos en el artículo 14, 14 bis, que son básicamente derechos sociales, en el artículo 15, 16, 17, 19 y en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Estos derechos, si no tuvieran un sistema que ayude, una herramienta que ayude a garantizarlos, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque ¿qué me sirve a mí tener un derecho si cuando lo quiero ejercer no me es reconocido? Por eso existen garantías constitucionales, que son las herramientas que tenemos los ciudadanos, que nos garantizan poder exigir ante el Poder Judicial que si nuestros derechos no son reconocidos, un juez ordene que así lo sean. Ahora bien, estos derechos, ¿cómo se ejercen? No se pueden ejercer de forma abusiva, que lo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que veíamos que el ejercicio de los derechos debe ser acorde a la buena fe y que no se pueden ejercer abusivamente? Entonces hay un límite para el ejercicio de los derechos, teniendo en cuenta el bien común. A este límite se llama el poder de policía que tiene el Estado. No se imaginen con poder de policía que hablamos del policía que está con un arma en la calle cuidándonos, porque no se refiere a eso, sino que se refiere el poder de policía a la facultad que tiene tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo de reglamentar los derechos que son reconocidos por la Constitución.
Vidal Campos dice: los derechos que la Constitución reconoce no son absolutos, sino que son relativos. Eso quiere decir que son susceptibles de reglamentación y de limitación, sea para coordinar el derecho de uno con el derecho de otro, sea para que se cumpla su funcionalidad social en orden al bien común, sea para tutelar el orden y la moral públicos. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial nos dice que la energía eléctrica es un bien. Y nos dice solamente eso. Para poder saber cómo se va a utilizar la energía eléctrica, existen reglamentaciones. De esto se trata el poder de policía, de reglamentar los derechos para favorecer su funcionalidad. ¿Cuáles son los límites al poder de policía? Que esa limitación al ejercicio de los derechos debe ser justa y debe ser razonable. No pueden ni el legislativo ni el poder ejecutivo reglamentar un derecho al punto tal que el derecho no se pueda ejercer. Por ejemplo, yo tengo derecho a hacer una casa. Ahora bien, la municipalidad me dice que la casa no puede tener más de 2 metros de altura. No es funcional eso, ni sirve, ni tiene un sentido. Entonces, cuando me van a reglamentar el derecho, por ejemplo, a través del reglamento de construcciones o a través del reglamento de instalaciones eléctricas que se van a encontrar en alumbrado público de la municipalidad, la reglamentación que ellos imponen no puede llegar al punto de que me afectan que yo pueda hacer una instalación eléctrica en una casa que sea funcional y que sirva. Y por otra parte, otros límites al poder de policía son el principio de reserva y el principio de legalidad. Estos los encontramos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consta justamente de 2 partes. El artículo 19 establece que ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. A eso se refiere el principio de legalidad. Y por eso yo les decía que la ley nos da un sentido de conducta. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley. Es decir, si la ley no me obliga, yo no tengo por qué hacerlo. Ni privado de lo que ella no prohíbe. Ni a mí me pueden prohibir que yo haga algo que legalmente no esté prohibido. Esto implica la garantía de que yo sé que si me muevo dentro del marco de lo legal, yo voy a tener una conducta que no puede ser sancionada. Y por el otro lado, la segunda parte habla del principio de reserva, que dice que las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, las actividades que uno hace en la intimidad de su hogar, los pensamientos que uno tiene, no pueden ser sancionados por ninguna autoridad. Están solo reservados a la creencia religiosa que uno tenga y también a la moral que cada uno tenga. En cuanto a las garantías, hoy les decía que no existen derechos sin garantías, porque la garantía justamente son procedimientos de seguridad creados a favor de las personas para que dispongan de los medios de hacer efectivo el goce de sus derechos. La garantía es una acción judicial, concretamente, es una petición que se hace ante el Poder Judicial y pueden ser colectivas o individuales. ¿Cuándo una garantía es colectiva? Cuando se afecta a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, cuando quisieran instalar las papeleras que después se instaló en Entre Ríos, en el límite fronterizo con Uruguay, lo que se planteaba es que la instalación de la papelera iba a afectar la salud y la ecología del lugar. Esa salud que se puede afectar o la ecología no afecta a una persona en particular, sino a un número indeterminado de personas. Entonces, estamos hablando que para proteger la salud y la ecología, acudimos a lo que se llama un amparo colectivo. ¿Qué es un amparo? Una acción de amparo es una herramienta judicial, una petición que se hace ante el juez, de que en forma urgente se restablezca el derecho que uno considera que es violado. ¿Qué característica particular tiene? Que es una acción en que los plazos procesales, los plazos que llevan el juicio de esa acción son muy pequeños y muy cortos, entonces para situaciones de urgencia y emergencia donde se necesitan resoluciones rápidas. Otra acción es el habeas corpus, que es para proteger la seguridad personal. El amparo protege cualquier derecho de categoría constitucional.
El habeas corpus protege la seguridad individual, es cuando una persona es arrestada de manera ilegítima o estando bajo arresto, o sea, ya estando en prisión, es sometida a torturas o maltratos. Consiste en requerir al juez que se ponga a la persona bajo medidas de seguridad. También sirve para cuando una persona es arrestada y no se sabe dónde está su paradero real, para que se busque esa persona y se la ponga derecho en situación de que pueda defenderse. Y el habeas data es una garantía que sirve para proteger los datos personales, como por ejemplo cuando los bancos tienen información errónea sobre nosotros, cuando algún medio público hace saber, vamos a dar un ejemplo, el diario saca la información de que X persona tiene 3 millones de dólares, una información que la pueda afectar, entonces pide que esa información sea sacada urgente de los medios. También cuando se afecta las imágenes de la intimidad, vieron cuando sucede a veces que roban, nunca se sabe si roban o hay una cosa de que se da, pero bueno, cuando hay videos o fotos sobre famosas y qué sé yo, donde está afectada su intimidad, el habeas data sirve para que de manera inmediata se retire eso de la web, por ejemplo. Bueno, estaban explicadas en las filmines, ya expliqué antes, pero lo pueden volver a leer y cualquier cosita me consultan. Vamos a entrar ahora a la parte orgánica, ¿sí? Hasta acá fue la parte dogmática sobre declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones no estaban explicadas. Las declaraciones son afirmaciones sobre cuestiones fundamentales del Estado. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Nacional es una declaración que dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Eso es una declaración. El artículo 2 dice: la nación argentina asume, digamos, no me sale la palabra en este momento y no tengo una constitución a mano, pero la religión católica apostólica romana. O sea, son declaraciones, afirmaciones que se hacen acerca del Estado. No está en la filmina el concepto y bueno, ese es. ¿Sí? Declaraciones son afirmaciones que se hacen sobre cuestiones fundamentales del Estado. Vamos ahora con la parte orgánica, que refiere a los órganos del Estado. Recuerden que hay 3 órganos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Vamos a iniciar con el primero, que es el Poder Legislativo, conocido como el Congreso de la Nación. Está constituido por 2 cámaras, una Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación. Los diputados son elegidos por un sistema proporcional según el número de habitantes, y está la Cámara de Senadores, que representan los intereses de las provincias. Por eso ya no es proporcional al número de habitantes de provincias, sino que cada provincia y Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen 3 senadores que se eligen diferentes, ya no un sistema proporcional, sino que es un sistema de lista completa, que se llama, donde se eligen 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Esto es para garantizar que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. Antes de pasar al Ejecutivo, cuando cada una de las cámaras sesionan por separado, es decir, la Cámara de Diputados trabaja en un recinto, la Cámara de Senadores trabaja en otro, y cuando hay que sancionar una ley, se puede iniciar la ley en cualquiera de las 2 cámaras. Una vez que una cámara aprueba la ley, pasa esa ley a ser revisada por la otra cámara y si están de acuerdo la sancionan, y después esa ley pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la promulgue, la publique, o puede vetar, que es observar la ley. Cuando sesionan juntas se llama Asamblea Legislativa, que es lo que habrán visto hace poquito, el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación, todos los 1 de marzo, abre las sesiones ordinarias del Congreso. Cuando están todos diputados y senadores reunidos, se llama Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo lo representa el presidente de la Nación. El presidente tiene 4 jefaturas a su cargo: una jefatura de gobierno, es el jefe político del país, es el que decide cuáles son las políticas económicas, educativas, en salud, en transporte, en seguridad, que se van a seguir. Es el jefe de la administración del país,
En esta tarea lo ayuda el jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Que tiene a su cargo también los ministerios. Es jefe de Estado porque representa al Estado argentino ante el exterior y también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas según lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional. Todas estas jefaturas están bajo la responsabilidad del presidente de la Nación. Y por último tenemos el Poder Judicial, que está constituido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal máximo de nuestro país y los tribunales inferiores son las cámaras de apelaciones y los juzgados de primera instancia. Cuando ustedes deben iniciar un juicio por alguna cuestión de reclamar por algún conflicto que tengan, se inician siempre los juicios en los juzgados de primera instancia. Cuando el juez de primera instancia dicta resolución y esa resolución, según su entender, no es acorde a derecho, ustedes pueden apelarla, es decir, pueden hacer que esa resolución se revise ante la Cámara de Apelaciones. Si nuevamente la decisión tomada por la Cámara de Apelaciones ustedes consideran que no es acorde a derecho, apelan como última instancia a la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal Máximo Nacional. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Es la clase que corresponde al día de la fecha. Espero que hayamos podido cortar la distancia que existen, que solamente lean el Power y que más o menos puedan escuchar de qué se tratan esas explicaciones. Yo espero que ustedes realmente puedan hacer las preguntas y hacer las consultas que necesiten, que en el día de hoy o mañana más tardar van a ser todas respondidas. Bueno, hasta acá la clase. Gracias.